Hola, soy Facundo López Moreno y estos son los temas teóricos número 5. En este video vamos a hablar sobre funciones virtuales puras y clases abstractas. ¿Qué son y cómo se implementan a la hora de escribir código? Bien, las funciones virtuales son un componente crucial para implementar polimorfismo. ¿Qué nos permite esta característica, esta función? Lo que nos permite es que las clases derivadas puedan sobreescribir el comportamiento de funciones que están definidas y declaradas en las funciones base. Bien, ¿cómo sería la implementación? La implementación es la siguiente: se declaran en la clase base después de la palabra clave virtual y se sobreescriben en las derivadas con override. Bien, vamos a ver más claro con un ejemplo. El ejemplo que tenemos acá, nosotros definimos como clase base nuestra clase animal, bien, y el método que nosotros queremos que se herede, queremos que cada una de las funciones derivadas lo modifique, lo sobreescriba a las necesidades, es la función emitir sonido. Entonces, ¿qué hacemos? La definimos con la palabra clave virtual, bien, y hacemos una definición. La definición que tenemos en la clase base es que animal está emitiendo un sonido. Eso es lo único que nosotros hacemos en la clase base. Bien, después tenemos nuestras dos clases derivadas. Tenemos la clase derivada perro, que, como ya sabemos, hace una declaración y define a sus necesidades la función virtual que estaba heredando de la clase base. Bien, en este caso, emitir sonido, perro lo modifica y dice que el perro ladra. Bien, en el caso de la clase gato, estamos haciendo lo mismo, salvo que el gato maulla. Esos son los únicos cambios que estamos haciendo, pero estamos modificando la función que viene de la clase base, dependiendo el ruido o el sonido que emita cada animal. Si hubiese otro animal que fuese un pájaro, habría otra definición y el sonido que emite el pájaro. Bien, la función main, lo que nos queda, creamos un vector de tipo animal, un puntero de animales, bien, y asignamos a la posición 0 un perro y a la posición 1 un gato. Bien, entonces, por medio de un ciclo for, nosotros vamos a efectuar las llamadas a la función emitir sonido. Bien, dependiendo de lo que sea, si es un perro, va a llamar esta función que tiene que el perro ladre. En el caso de ser un gato, va a llamar a la función que el gato maulla. Si hubiese otra y definiésemos un tercer animal como un animal solamente, no va a llamar a ninguna de estas dos, sino que va a hacer referencia a la de la clase base. Y así sucesivamente con la cantidad de perros, gatos que nosotros queramos definir. Bien, eso serían las funciones virtuales. Ahora tenemos funciones virtuales, pero la parte de puras. ¿Qué hace una función pura? Bien, lo que hace una función pura es el simple hecho de definirlo con el sufijo igual a 0, que es como vemos acá, que vamos a ver cómo se hace el tema de la implementación. Pero primero definamos qué es una función virtual pura. Son una característica de C++, se utilizan para definir una interfaz en una clase base sin proporcionar una implementación. Bien, nosotros podemos definir directamente solamente en la clase base una función y después que las definiciones de qué es lo que va a hacer esa función sean propiciadas por las clases derivadas. Bien, ¿cómo se implementa? Como había dicho, se declaran con el sufijo igual a 0. Las clases derivadas deben implementar obligatoriamente, esto es lo que hace también que nosotros sepamos que es una función virtual, de que las clases derivadas tienen la obligación de implementar estas funciones para poder ser instanciadas. En el caso de no hacerlo, no pueden ser
llamadas, estas clases derivadas. Entonces, con esa condición, con esa especie de control, nosotros lo que podemos hacer es crear una abstracción de interfaz común de que todas las clases derivadas van a cumplir con ciertas condiciones, van a cumplir con la implementación de ciertas funciones. En el caso de no cumplirlas, no van a estar instanciadas. Bien, el ejemplo que tenemos acá, nosotros, un ejemplo simple con figuras, tenemos una clase figura que es la clase base y tiene como función virtual pura calcular área. Bien, y como vemos acá, no tiene una definición en la clase base, o sea, solo hacemos una declaración y ya sería todo. Bien, porque cada una de las clases derivadas va a hacer su respectiva declaración y definición de la función en base a lo que esa función necesite. Bien, en este caso vamos a calcular el área. Las figuras, dependiendo cuál sea, van a tener distintos cálculos de área, no va a ser el mismo. Entonces ahí nosotros podemos hacer esta adaptación a las distintas necesidades de las funciones. Bien. En el caso de la clase derivada círculo, que hereda de figura, nosotros tenemos como atributo privado el radio de este círculo. Bien. Entonces definimos el constructor y hacemos la definición de la función que nosotros estamos heredando, en este caso calcular área, bien, con el override, como habíamos visto en las funciones virtuales. Bien, y lo que vamos a hacer es devolver el cálculo del área. En este caso es pi por radio al cuadrado. En el caso del círculo sería esa la fórmula para calcular el área. Bien, aquí tenemos otra clase derivada, en este caso es la clase rectángulo, que tiene los siguientes atributos. Tiene atributos distintos al círculo, que son base y altura. ¿Bien? Entonces, definimos el constructor y acá hacemos la definición de la clase calcular área, que en este caso, como es un rectángulo, es distinto al círculo, y el cálculo que tiene que hacer la función es base por altura solamente, y ya con eso estaría calculada el área. Bien, entonces vamos a la función main, instanciamos un objeto círculo que tiene un radio de 5 y un objeto rectángulo que tiene una base de 4 y una altura de 6. Bien, los almacenamos en un vector y con el ciclo for hacemos la muestra y el cálculo y la llamada a la función calcular área, y con eso, dependiendo qué objeto, qué tipo de figura sea, va a tener el cálculo de área correspondiente a esa figura. ¿Bien? Y por último tenemos las clases abstractas. ¿Qué es una clase abstracta? Son clases que contienen una o más funciones virtuales puras y no se pueden instanciar directamente. Sirven como una base para clases derivadas, estableciendo una abstracción de comportamiento y características que deben ser compartidas por múltiples clases. Esto es lo que habíamos visto en el tema de las clases virtuales puras, que nosotros como que estamos creando una especie de plantilla, por así decirlo, de clases derivadas, que las clases estas derivadas tienen que cumplir, tienen que implementar, como hemos visto, obligatoriamente todas las funciones virtuales puras para poder ser instanciadas. Entonces, cuando estamos creando clases derivadas, con eso nos aseguramos de que si es derivada de la clase base, va a tener unas ciertas funciones que están ya predefinidas, por así decirlo, que son las que le permiten a la clase poder ser instanciada. Bien, entonces en la implementación, una clase abstracta se crea al definir al menos una función virtual pura en la clase base. Bien, y las clases derivadas deben proporcionar implementaciones concretas para todas las funciones virtuales puras heredadas. Entonces, es lo que decía, esto nos garantiza que todas las clases derivadas cumplan con una cierta cantidad de condiciones, por así decirlo, y sería un modo de estandarizar las clases derivadas. Bien,
el ejemplo que tenemos acá, una clase abstracta, volvemos a la forma. Bien, y en este caso tenemos dos funciones virtuales puras, tenemos calcular área y dibujar. Bien, y acá tenemos una clase derivada, que es la clase derivada círculo, que tiene como atributo el radio, nuevamente como en la clase anterior, y acá hacemos la definición de las dos funciones virtuales puras. Tenemos el calcular área, que es igual al que hemos visto, pi por radio al cuadrado, y después tenemos dibujar, que mostramos por pantalla que se está dibujando el círculo. Entonces vamos a la función main, bien, y vemos que estamos creando una instancia de un objeto círculo, después creamos un puntero de tipo forma que apuntan a la dirección de memoria del círculo, y hacemos la llamada a las distintas funciones virtuales, que como vemos, como hacen implementación concreta, puede ser instanciado esta clase derivada. Bien, y eso serían los temas número 3 de la programación orientada a objetos.